Bueno, muchas gracias a Jesús y a Jairo. Como digo, un proyecto interesantísimo que os invito a que visitéis. Bueno, ahora de modo rápido voy a llamar aquí a los alumnos del máster de arquitectura para que participen en lo siguiente que vamos a contar. Vamos un poquito mal de tiempo, así que os voy a pedir celeridad, a ver si lo conseguimos, porque somos muchos, pero bueno, estamos creo que bien organizados. Dentro de las actividades del proyecto, y en mi condición de profesor del máster de arquitectura, precisamente la asignatura de innovación y sostenibilidad, pues no podía por menos que involucrar a los alumnos del máster habilitante. Subí subiendo y subí todo, sí, yo creo que ponemos por aquí y ahora vamos, no sé muy bien cómo hacer esto, si en fila o cómo hacerlo. Bueno, improvisamos. El proyecto que hemos encargado a los alumnos de este año a nivel individual tiene que ver con el reciclaje. Entonces, bueno, a tenor de un proyecto que se ha llevado realmente en Burgos, en el Valle de Sabinares de la Arlanza, por parte de un equipo que se llama Nomad, muy interesante, que reutiliza madera de sabina que se quemó en 2022. Nosotros hemos propuesto ese tema para desarrollar lo que hemos denominado un refugio simbólico. Básicamente algo sin programa para no perderse en lo que es el desarrollo del proyecto y centrarse en el concepto, y en este caso ese refugio simbólico lo que tiene de elemento añadido es la reutilización de elementos reciclados provenientes de otro campo que no tiene nada que ver con la arquitectura. Entonces, ellos han desarrollado unos prototipos de ese refugio simbólico que podéis ver en los paneles que están expuestos fuera. 31 propuestas fantásticas. Ya les he dado la enhorabuena a ellos porque ha sido además una entrega relámpago con el objeto de tener la exposición montada para que la pudieseis ver vosotros. Y hemos seleccionado de un modo así rápido también, los 31 era inviable, entonces hay aquí 8 o 10 de esos alumnos que nos van a contar de modo muy rápido. Yo os pido que intentar un minuto cada uno, brevemente ponéis vuestra imagen y contáis lo esencial de vuestra propuesta, que yo creo que en un minuto o dos como muchísimo es suficiente, lo podéis intentar y lo podéis conseguir. Va a ser más costoso el ponerlos. Entonces ellos que se vayan presentando para que os conozcan, explicáis en qué consiste vuestra intervención y lo vamos viendo en el ordenador, ¿de acuerdo? Venga, os dejo con ellos. Muy bien, muy buenas. Soy Daniel Vaquero y bueno, mi proyecto como tal es un pequeño refugio pre-reciclado y el concepto de que se llame pre-reciclado es un chascarrillo que no quiere más que poner en valor el hecho de que antes de reciclar hay un proceso muy importante que es el de reutilizar y en mi caso, pues bueno, se ha basado en la búsqueda de materiales de... No, eso es. Bueno, materiales del residuo urbano y del residuo humano que tienen una difícil gestión. Principalmente he trabajado con neumáticos. Bueno, no solo he querido escoger un material, he querido generar un sistema a través de diferentes pieles con las que poder conformar diferentes arquitecturas. En mi caso, bueno, la primera capa es una capa de neumáticos que con una serie de cortes y un procesado mínimo en el que conseguimos sacar en láminas esos neumáticos, conformamos pues una capa aislante que aprovecha el hecho de que... eh, perdona. Sí, eso, la primera capa es la capa de neumáticos, que es la que convierte el refugio en un espacio impermeable. Se apoya sobre una estructura de eh, palés que incorporan en su interior colchones reciclados para conformar pues eso, el sistema con el que trabajo. Además, se busca generar unas piezas de transición que iluminen el interior a través de pues, botellas de vidrio y todo el conjunto se intenta atar y anclar entre sí con una sucesión de diferentes elementos, ya bien sean, pues como es el ejemplo de cinturones de vehículo utilizado, bridas o diferentes
materiales. La idea es pues eso, generar un pequeño refugio al que poder acceder y en el que poder disponer una pequeña cápsula en la parte de aquí en la que desvincular la estancia del suelo y en la que poder pasar una noche con unas condiciones térmicas pues aceptables. Como cuento, bueno, es un mínimo en el que tenemos un espacio de relación que nos lleva después a la zona de dormir y bueno, todo llevado con este sistema. Esta es una versión, hay miles y lo bueno es que creo que se puede explorar mucho con este tipo de tecnologías. Eso es. Muchas gracias. Seguimos. Sí, sí. Puedo ir para atrás. León. Ahí está. Bueno, buenas, mi nombre es Pablo Calzada y a continuación voy a explicar este pabellón hecho con bloques de plástico reciclado, más precisamente con PET. Bueno, quiero empezar planteando una pregunta: ¿cuánto plástico generamos y consecuentemente cuántas botellas gastamos, cuánto consumimos? En Valladolid gastamos 300.000 botellas de plástico al día, de las cuales el 70% se consume en hogares. Este es el proceso que vamos a realizar a partir de botellas. Las reciclaremos, sacaremos tiras de plástico, las cuales extrusionaremos y podremos imprimir en 3D generando bloques y pudiendo usar estos bloques en el pabellón. Partimos de esta botella, por ejemplo. 23 botellas de este tipo generarían un bloque para nuestro pabellón. El proceso sería cortar la botella tanto por la parte del tapón como por la parte de abajo y generar pues, bueno, lo que es el material para aprovecharlo. A continuación pasaríamos la botella por una cortadora, un cuchillo que generara una tira longitudinal como es esta que vemos aquí. Estas tiras se pueden unir pues cosiéndolas de manera manual. A continuación, esta gran tira se pasaría por un extrusor que calienta y genera el filamento que usaremos para la impresora 3D. Y bueno, este sería el resultado, realmente. Generar un bloque, no sabemos cómo sería este bloque, que nos sirviese para poder utilizarlo en el pabellón. Tras un proceso de diseño, llegamos a la conclusión de que haciendo uniones en cola de Milano y machembrados en la parte superior e inferior podemos generar pues bueno, muros que se podrían reforzar con mallas para dar más estabilidad. A partir de esto podríamos generar este tipo de alzados del pabellón en el que podemos destacar los colores porque bueno, la utilización de distintas botellas, de distintas marcas y de distintos tipos de bebida pues generaría todos estos colores. Esta sería la planta que bueno, tendría relación con esa cadena circular. Concretar que el PET reciclado genera 4 veces menos de CO2 que materiales como el acero. Y por último, todos estos bloques se podrían desmontar y utilizar para generar otro tipo de elementos como mobiliario público o volver a la rueda, reciclarlos y triturarlos para volver a hacer filamento e imprimir otra vez en 3D. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, gracias. Pasamos a la siguiente.
solo pasas ahí el botón has hecho. Siéntate. Bueno, mi nombre es María Belloso y mi proyecto se llama Trenzar la Memoria. Lo que decidí fue utilizar la ropa o el residuo textil como mi material, debido a que vivimos ahora mismo en la época del fast fashion o de esta moda rápida, y actualmente la industria textil es la segunda que más residuo genera o que más contamina según la ONU. Para empezar, vamos a ver una serie de datos que fue lo que más me impactó, y es que, por ejemplo, que 80 billones de prendas de ropa se fabrican todos los años. Unos vaqueros requieren el equivalente de agua a 285 duchas, o que para hacer una camiseta se necesitan 2.720 litros de agua, que es lo que utilizamos para beber en 3 años. La mujer europea tiene 285 euros de ropa que no se pondrá nunca, que nos puede pasar a muchos y lo podemos ver en nuestras propias casas, y el equivalente a 30 billones de euros de ropa se descarta en un año solo en España. Lo bueno que tenemos es que el 95% de esta ropa puede ser reciclada. Y bueno, yo lo que he hecho es lo que quería era generar un módulo que se pudiese realizar simplemente con el propio residuo textil o la ropa, y que, bueno, tras un proceso he llegado a la conclusión de que un módulo, que ahora os explico la fabricación, podría utilizar 75 kilos de ropa, que equivaldrían a 200 prendas. Entonces, bueno, yo lo que buscaba era eso, que fuese un módulo constructivo realizado únicamente en ropa y que tuviese un proceso artesanal debido a la zona en la que se sitúa el pabellón, que sería la España vaciada, que tiene distintas poblaciones pequeñas alrededor, y que pudiesen las propias poblaciones participar en este proceso. La ropa en desuso, que ya podría ser traída de otras zonas o del mismo pueblo, se haría jirones, se podría trenzar, entrelazarse entre ella y crear un plano de tejido que podría enrollarse sobre sí mismo, creando un módulo similar un cilindro similar a un pilar que podría colocarse. Lo que hice fue un pequeño prototipo en el que trencé varias prendas de ropa generando esa línea trenzada, que sería la base del módulo, que luego se entrelaza entre ellas, asemejándolo a los trenzados de las cestas, por ejemplo, creando el plano, y finalmente se enrollaría generando el volumen. Esto, lógicamente, es un prototipo a una escala mucho menor, pero se podría generar con 200 prendas de ropa un volumen de este tipo de unos 2 metros de alto, como un pilar. Y entonces lo que hice fue distintas maneras, o de las 1000 formas que hay de situar estos cilindros, creando espacios volumétricamente interesantes y que podrían ser formados por la población que hay en los pueblos aledaños. Y esto sería como un collage que representase un poco la vista de lo que podría llegar a ser el espacio. Muchas gracias. Buenas, soy Javier Vergara y yo el elemento que he utilizado ha sido un elemento cotidiano que yo creo que todos reconocemos y todos tenemos en nuestra casa, que es la silla monobloc de plástico, que, bueno, que es una pieza tan común que forma parte absolutamente de todos del imaginario colectivo. Se empezó a fabricar en los años 60 y es parte de una pieza única que no tiene ninguna unión, lo que la hace muy resistente y abarata todos sus costes. Lo único que la puede un poco más degradar sería el efecto del sol, pero es un objeto muy presente, casi eterno, que podríamos decir que hay una silla monobloc en cada casa, en cada bar, en cada terraza. El material del que está fabricado, tampoco me quiero meter mucho, es el polipropileno, que es un material resistente, ligero y totalmente reciclable. Se trata de un material plástico, lo que significa que puede fundirse y volverse a moldear varias veces y perder sus características. Cuando, por ejemplo, una silla se estropea, se podría trocear, convertirse en unos pequeños pellets, por así decirlo, y fundirse y volverse a utilizar en otros nuevos materiales. Así que este material entra en un ciclo de uso, reciclaje y reutilización.
Luego también la idea de usar este material es que es un material muy reconocible en todo el mundo, es el mismo en todas partes, vayas a donde vayas. Por ejemplo, me llama la atención esa imagen de una estación en Irak de gasolina, en la que pues tenemos ahí la silla monoblock o un elemento actual que es como en la portada, el disco de Bad Bunny, que es el de tirar más fotos, el que el protagonista es la silla monoblock. También un poco más acercándonos a nuestro entorno de donde se encuentra el refugio, más un entorno rural en el campo de Castilla. Yo creo que todo el mundo relacionamos esta silla con el pueblo, con las fiestas, con los bares, con las terrazas o con las señoras tomando la fresca, como se puede comprobar en las fotos. Vale, partiendo de la silla como un único módulo, la idea era jugar con el material, apilarlo, colocarlo de distintas formas. Aquí he planteado distintas formas de realizar el elemento, como la torre, la pirámide, el arco, el muro, formas que no necesiten elementos a mayores y que simplemente se utilicen de esta forma. Todo el mundo, cualquiera, si colocásemos aquí 4 sillas y saliesen 4 voluntarios, podrían salir muchísimas combinaciones y todas de ellas serían diferentes. El resultado final es este elemento, este espacio como circular que te invita a recorrerlo, este espacio que aparece como en medio del campo de Castilla, que podría desaparecer sin dejar rastro, un espacio que de forma exterior parece como incluso peludo, que te invita a sentarte o a recorrerlo. Se trata de hacer un homenaje a la silla más reconocida del mundo y también un poco a invitar a reflexionar cómo un elemento tan común y tan cotidiano como la silla monoblock se puede convertir en arquitectura. Muchas gracias. Vale. Hola. Bueno, muy buenas a todos. Yo soy Rocío Fernández García y bueno, pues yo voy a exponer mi refugio simbólico. Yo lo he titulado La Ola Fantasma. Si bien, bueno, hemos visto otros proyectos que utilizaban redes de pesca, bueno, como el proyecto de Conet de esta mañana, que a mí me llamó bastante la atención. Pero claro, los alumnos del máster estamos haciendo un refugio simbólico. Entonces, yo lo he redirigido para tratar de crear un pequeño espacio que invite a la reflexión y a la concientización. Claro, primero posicionémonos en el medio, es decir, hablando de la pesca, del mar y del ser humano, el ser humano lleva pescando, bueno, desde prácticamente la prehistoria, o sea, era una de las maneras para conseguir pues bienes desde el mar. Pero claro, hoy en día miles y miles de redes de pesca son abandonadas o perdidas cada año en los mares de la península ibérica. Y estas redes pues acaban por convertirse en residuos que se enganchan en los fondos marinos o en las rocas de las costas. También podemos encontrarlas en las playas en pequeñas amalgamas dispuestas. Estas redes, como están hechas de materiales sintéticos muy duraderos y resistentes, pueden llegar a durar años y años dentro de estos mares, provocando graves consecuencias. El concepto de la pesca fantasma es el fenómeno mediante el cual estos equipos de pesca extraviada continúan atrapando y matando animales marinos de forma no intencionada. Claro, esto supone un grave impacto debido a que cuando estos animales mueren, sus cuerpos atraen a otros animales que también quedan atrapados y mueren. Es decir, se genera una cadena de mortalidad que puede llegar a durar años y que también supone un riesgo para nosotros los seres humanos, no solamente como bañistas cuando vamos a la playa y esperamos poder bañarnos en un agua limpia, sino también para los buceadores que se dedican en distintas organizaciones a retirar estas redes. Claro, el proyecto como tal, bueno, yo trabajaba desde esa visión, ¿no?, de la ola rompiente. Entonces, el proyecto de la ola fantasma emplea el concepto de la pesca y el residuo de los equipos abandonados como redes, sedales y cañas como elementos para conformar un refugio que imita el túnel formado por una ola rompiente, ¿no? Esta ola que es un túnel que se abre por delante y se cierra por detrás y que de vez en cuando tenemos esa clásica imagen de un surfista recorriéndola por dentro. Entonces, claro, ¿cómo se construye una ola? Bueno, pues en dos partes, lo que sería el esqueleto y la piel, o en términos arquitectónicos, la estructura y el cerramiento. El esqueleto estará compuesto por cañas de pescar, preferiblemente recicladas, ya que son pues, materiales flexibles, muy resistentes, de diversas longitudes, si estamos hablando de pesca marítima, y de un fácil transporte al ser pues, un elemento telescópico que se puede extender y luego pues, recoger. Mientras tanto, la piel pues, estaría compuesta de estas propiedades
propias redes de pesca, ya que como son un tejido adimensional que se adapta, se engancha y se puede tejer a un esqueleto conformado de otros materiales, como por ejemplo ocurre pues con estas trampas que normalmente solemos ver para atrapar peces, cangrejos, etcétera. Entonces, hablando acerca del esqueleto, el esqueleto está compuesto por unas cañas que se disponen en fila y que están clavadas en el suelo. Estarían con un sedal de alta resistencia unidas a otra fila paralela de ganchos y bueno, dispuestas tras un intereje de unos 35 centímetros si tenemos en cuenta el carrete o de 15 centímetros si solamente empleásemos la caña y el sedal. Entonces, también podemos coger esas cañas incluso, o como otra posibilidad, y inclinarlas hacia atrás para obtener un mayor dinamismo, es decir, generar un mayor movimiento. Este sería, por ejemplo, un diagrama de 12 cañas que al verlo en planta, pues va apareciendo poco a poco esa imagen del túnel, pero si yo cojo ese módulo y lo superpongo, lo voy repitiendo 4 veces, es decir, hago una progresión de 48 cañas dispuestas unas detrás de otra, pues ahí ya empieza a aparecer un poco más la imagen del túnel de la ola. La piel, que se extiende pues encima de este esqueleto, está compuesta por las redes de pesca recogidas y traídas desde las costas. Es lo que aporta el color y la textura a la ola. Y al poderse agarrar y tejer, pues funcionan como un arrastramiento natural, ya que las cañas están clavadas por un lado, atadas por otro y entre ellas agarradas con este elemento que es una piel y también pues un elemento estructural al mismo tiempo. Además de generar pues juegos de luz y sombra dentro del propio túnel. Si superponemos esas dos imágenes nos quedaría esto, como imagen finalista de la ola completa. Y bueno, finalmente el simbolismo, pues esto es una gran metáfora. Una metáfora que es un juego visual, estructural y geométrico mediante la tensión de las cañas y la curvatura progresiva de estas, pero también de estos juegos de luz que comentaba, de la propia red encima de todas ellas. Este modulaje permite además la conformación de no una ola, sino varias de distintos tamaños, es decir, se podría hacer hasta un mar con todas estas redes. Y claro, lo que yo quería comentar es pues, que esto es una ola hecha de residuos del ser humano, que los atrapa dentro de ella, al igual que los animales, pero que al mismo tiempo los acoge y les recuerda que esta ola no debería estar hecha de residuos, sino de agua limpia. Muchas gracias. Pero que suele acabar. Sí, sí, igual ampliando. Sí. Vale. Bueno, pues el material que yo he elegido también es el textil, el residuo textil, con mi compañera. Entonces, un poco por el tema de que la industria textil es la más contaminante, o sea, una de las más contaminantes del mundo, y cada año se generan millones de toneladas de residuos de ropa que acaban en vertederos por todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, la idea viene de un poco de los tenderos tradicionales de cada casa, de también los lavaderos tradicionales de un poco me fijé de la India, que son como los espacios públicos donde todo el mundo va allí a tender la ropa. Y luego a partir de ahí, el montaje se desarrolla con 3 materiales. El primero es esa estructura de madera de sabina del propio lugar, de montantes y diagonales. El segundo son estos cables que son de cuerda de fibras naturales para estabilizar el conjunto. Y el tercero son estas lonas de textil reciclado que se cosen y también se tiñen con este color de uva, del desecho de la uva del proceso de vino, para teñir como de uniformidad al conjunto del espacio. Y así el resultado es como un umbráculo en el que se crean diferentes luces y sombras y se generan como estos espacios, el deambular y el estar. Y ya está. Sí. Pues yo, viendo el emplazamiento que se pedía en la yecla, me ha parecido interesante aprovechar el lugar
para elegir el material. Y por ello, y vinculado a la tradición ganadera de la zona, he elegido la lana, porque en muchos casos, debido al bajo precio que se está pagando por ella, se convierte en un residuo y está muy cerca, y así consigo también como vincularlo al lugar y que se integre en él. Para conseguir una estructura para ella, he utilizado ramas de sabina también de la zona, y me han generado un pabellón de pequeñas dimensiones, buscando que tenga una escala más humana y que sea más acogedor. Y que además el usuario pueda abrir o cerrar huecos a su gusto, tratando de que pueda apropiarse del sitio y utilizarlo de distintas formas cada persona que vaya a habitarlo o a disfrutar de él. Y poco más. Bien. Gracias. Bueno, yo en mi caso lo que he buscado ha sido crear un sistema en el que cualquier persona se podría hacer su propio refugio de la manera más sencilla posible y con materiales que se puedan encontrar en cualquier sitio. Entonces está hecho de botellas de plástico y de bolsas de basura, que desgraciadamente es un material que podemos encontrar en cualquier zona, da igual que sea un entorno urbano o natural. El sistema sería a base de unir las diferentes botellas, derritiendo su base con un mechero. Entonces se irían creando una especie de tubos que se pueden rellenar con elementos que tengamos a mano. Pues si es un entorno urbano puede ser el relleno de un colchón, o si estás en la naturaleza, pues maleza. Y todo eso se iría atando con las tiras de las propias bolsas de basura y envolviéndolo con las bolsas. De esa forma se van creando una serie de paneles que se pueden unir unos con otros también con las propias tiras, y que se podrían intersecar para hacer planos horizontales o verticales, haciendo una serie de agujeros y entrelazando las distintas botellas. He escogido estos materiales porque es un material muy abundante que tiene un grado de contaminación muy grande, porque aunque parece que ahora con las restricciones del plástico está mejorando todo, pero sigue estando tiene una presencia muy grande en entornos naturales y en el mar. Además que como es un refugio modular que pues, cada uno puede hacerse de la altura que necesite, pues es versátil para el número de personas o para el espacio que la persona se quiera crear. Como se puede decidir el relleno o incluso no rellenarlo, también se puede adaptar a las diferentes temperaturas, y como son objetos que se pueden encontrar en cualquier sitio, puede adaptarse también al lugar en el que se cree y hacerlo cualquier persona. Y he hecho una prueba con los materiales más comunes, que sería la bolsa de 30 litros, las botellas de 2 litros y las de medio litro. Y pues para hacer un panel se necesitarían 3 botellas de 2 litros y 21 botellas de medio litro. Y luego ya el número de paneles que se necesitarán para hacer el refugio en función de la forma o del tamaño que se requiera. Y ya está. Bien, gracias. A la derecha. Vale. Bueno, yo soy Marcos Hernández y he llamado a mi refugio Sedimento. Sedimento como una actividad cultural, o sea, como el residuo de una actividad cultural, gastronómica y social, que es el vino. Y entonces el pabellón se centra no en un material, sino en el residuo que deja una industria completa, que es la industria del vino. El pabellón se sitúa en Santo Domingo de Silos, en Burgos, muy cercano a la Ribera del Duero, pero perteneciente a la denominación de origen Arlanza. Y en este plano he querido como significar todas las denominaciones de origen que hay en Castilla y León, por la importancia de la industria del vino en la comunidad y cómo esto afecta tanto al paisaje como a la cultura y la sociedad. Dentro del proceso desde la producción hasta el consumo del vino, hay una serie de residuos muy variados, desde la recogida con los capazos que ya no se usan, los restos de poda de las uvas, las lías, las botellas rotas en el proceso,
los jaulones de transporte ya obsoletos y después en el consumo los corchos o las botellas, aunque hay proyectos de reciclaje muchas veces, o sea, de reutilización, no es normal que se reutilicen, más bien se reciclan. Entonces el proyecto, la reflexión del proyecto es un poco de crear un espacio que cuente la memoria de esa vida del vino, de todo el proceso y lo que esto implica. Entonces, mediante, bueno, estas son un poco las plantas, mediante los jaulones recuperados en desuso, se crean unos gaviones rellenos de residuos de botellas, corchos, etcétera, que van marcando unos muros que cuentan un poco la memoria de ese proceso y mediante unas contenciones hechas con los capazos rellenos de tierra, se hunde el plano del suelo para también de forma como simbólica acercarse al plano de la tierra y cerrar un ciclo de lo que parte el vino que parte de la tierra vuelve a la tierra en forma de espacio. Y aquí se ve un poco la espacialidad del refugio con los jaulones y ese espacio central que está presidido por una mesa también hecha con los restos de las maderas de las barricas recicladas, que también tienen como una herencia de ese uso pasado con el color y incluso los restos de poda que generan un sombreamiento en el espacio central. Y eso es todo. Gracias. Y ya terminamos. ¿Cómo va esto? Hola, me llamo Alen. Yo trabajo en una empresa de construcción y normalmente tenemos muchos residuos. ¿Está apagado? Ahora sí, perdón. Sí. No sé si me habéis escuchado antes. Sí, bueno. Tenemos muchos residuos en la empresa de construcción. Entre todos ellos, las carpinterías de aluminio, maravillosas. Es un residuo que actualmente lo solemos llevar al punto limpio o realmente lo destrozamos para que se lo lleven otros en el contenedor. La estructura de estos elementos es súper compleja y es maravillosa a la vez. Se compone de múltiples piezas que normalmente no entendemos cómo las han llegado a meter dentro de un espacio tan pequeño como es el marco de aluminio. Estos elementos, cuando los desarmas, obtienes múltiples piezas. Cada una de ellas pues sirve normalmente en obra. Lo utilizamos para albañilería, las utilizamos para luego ciertos elementos auxiliares para la construcción de pequeñas situaciones que nos den en obra. Entonces, una de las cosas que suele ocurrir es que los desarmemos. Normalmente desarmamos todo el conjunto y obtenemos piezas por separado que logramos hacer otros elementos. Entonces, el proyecto quiere reutilizar este elemento y darle una conformación estructural distinta. Entonces, a partir de esa idea, empiezan a haber situaciones que puedan generar estructuras principales y estructuras secundarias, tanto como es incluso la propia persiana, que puede componer un cerramiento y un envolvente, y una estructura principal que se va adaptando a un terreno, como en este caso el de Burgos. Es una imagen un poco representativa y fantástica, pero tiende a ser la reutilización de estos perfiles en un entorno como el que se ha proyectado. Y pongo una imagen que yo siempre he pensado que la carpintería antigua es más bonita que la de ahora. Antiguamente hacíamos carpinterías distintas y ahora tenemos un panel puesto y al desarmar, pues nunca nos quedamos con las cosas. Yo tengo muchas carpinterías ya, no sé dónde meterlas, pero bueno, pues esto es la nostalgia de eso que quedó y que ahora no se reutiliza.